Hola héroes imperiales, como también buenos días, tardes o noches a todos aquellos que están viendo este maravilloso video para ustedes, acerca de la famosa guerra y la principal de toda la historia de Warhammer 40.000, la herejía de Horus, aquella guerra que dividió la galaxia en dos para siempre en la guerra entre el Imperio y el Caos como la principal sin duda, pero aquí verán las 100 curiosidades de la herejía de Horus, así que sin nada más que decir, paso a retirarme para que disfruten del video héroes imperiales, comencemos. La herejía de Horus causó mucha destrucción, muerte y más desastre tanto cruciales como irreparables en un solo lapso de 7 años, con solo eso causó un daño devastador. En el canon más antiguo de todos, la historia de la herejía de Horus solo fue un párrafo explicando la existencia de los Astartes del Caos, junto a que solo fue que Horus se llevó un tercio del ejército del emperador, para luego el emperador al final lo enviara al ojo del terror para que se pudra ahí para siempre, de ahí que los Astartes del Caos aparezcan. Las cuchillas relámpagos o la garra de Horus, como también es llamada esta gran arma tan infernal como poderosa, fue creada por Kel Vorhal, el fabricador general de Marte y creador como líder del Dark Adeptus Mechanicus, con el fin de apoyar a Horus en su herejía contra el emperador y para luego ser hurtada por Abaddon el saqueador. Mientras que Perturabo estaba haciendo una maqueta de un Warhound en miniatura para presentársela a Fulgrim, pues este mofándose del asunto vio con detalle la maqueta, haciendo que estrelle su cara contra la maqueta y la mesa, para recalcarle que nunca juegue con él por nada en el mundo. El emperador dudaba por mucho de Yagata Incan en el futuro, ya que creía que este lo traicionaría, pero al final, Yagata Incan fue leal, tanto que procuró que él y su legión llegaran a tiempo para defender la Santa Terra y batallar contra Mortarion 2 veces. Antes de que llegara al tiempo en la batalla final con el arma de Anatema, Ollanius Persson se dedicaba a la ganadería y vivir tranquilamente con cosechar en paz, hasta que fue comunicado por el desastre de que se estaba desatando en la Santa Terra, para así volver por última vez con su labor para ayudar a su más grande amigo, el emperador. Cuando Corvus Corax quería crear su ejército después que sufrió una gran baja en la herejía de Horus, no solo hombres fueron puestos para convertirse en Astartes, sino adolescentes también fueron convertidos en Astartes, sin saber que la Legión Alfa saboteó, como también orquestó que el plan de Corax salga mal y hacer que el 90% sean cuervos gigantes y seres inquietantes, pero que pelean en Isban V, una de las historias más tristes en Warhammer sin duda. La razón por la cual Zahariel odia por completo a Lionel y a los Ángeles Oscuros, es porque Lionel había dado la orden de usar poderes psíquicos, pero el capellán de los Ángeles Oscuros, Nemil, se opuso por la orden del emperador, a lo que Lionel sin pensarlo, le arrancó la cabeza por haberle llevado la contraria, haciendo que Zahariel sintiera con odio y resentimiento contra Lionel, para luego vengarse en forma contra los Ángeles Oscuros, ya que Nemiel fue el primo de Zahariel y ver cómo su héroe de toda la vida acabó con su propio primo por llevarle la contraria. Supuestamente se cree que Zahariel se convirtió en el enigmático como la leyenda de Cypher, el más buscado de los caídos por los Ángeles Oscuros. Cuando Horus fue corrompido al caos, pues él quería como aliados a su disposición a los que terminaron siendo leales, por ejemplo, Robout Guilliman, Yagata Incan, Rogal Dorn y especialmente a su hermano Sanguinius, quien este último le hizo la oferta cuando Sanguinius llegó al espíritu vengativo para confrontar y pelear contra Horus, siendo que el único que más le ayudó en su oscura odisea hasta su muerte fue Perturabo, quien asedió varios planetas por orden de Horus y más que todo la Santa Terra, como también llevarse a la fuerza a varios primarcas que tenían rencor al emperador y que lo habían traicionado. Sanguinius quería redimir a Conra cuando este último fue capturado por Lionel Johnson por su alta traición y sus actos inhumanos, pero haciendo que Sanguinius le dé el perdón como también la oportunidad de redimirse, pero por el problema de personalidades que tenía Conra, acabó muy mal, haciendo que sea consumido por su oscuridad interior, haciendo que la historia demuestra las dos caras de la moneda, entre el ángel y demonio al mismo tiempo. En la destrucción que se llevaba a cabo, Perturabo le solicitó a Lionel Johnson cierto armamento, como también maquinarias que según Perturabo, serían usadas para un asalto y misión que estaba operando. Lionel fue convencido para que le entregara a Perturabo lo que solicitaba, sin saber que Perturabo lo usaría para más destrucción y asedio contra los planetas del Imperio, como Ordinatus.
Cuando Conrad se había vuelto un traidor, ya sabía cuál fue su destino final en la herejía de Horus, ya que él había visto desde muchos siglos anteriores en cómo terminaría su vida, por lo que en vez de ayudar a su legión, empeoró más su actitud, envolviéndose más en la oscuridad que lo consumió al final. A pesar de que los guerreros de hierro y los puños imperiales se odiaban a muerte y más por sus primarcas, existió una gran diferencia y algo único entre todo eso en el gran batallón que se llevó durante la herejía de Horus. Barabas de Antioch fue un guerrero de hierro leal que batalló al lado de Alexis Polus, capitán de una de las compañías de los puños imperiales, quien se convertiría más adelante en el maestro de los puños carmesís. Batallaron juntos, hasta que el artefacto que había protegido Barabas explotó, llevándose a Barabas y así haciendo que el guerrero de hierro leal muriera en las manos del puño imperial. El espíritu vengativo fue transformado en una monstruosidad que el mismo Sigilita lo había descrito como lo peor, como uno de los miedos más grandes del emperador, junto a ser como una parte viviente del caos y su infinita oscuridad, algo de lo peor sin duda. En la primera y segunda edición de Warhammer 40.000, así fue como lucía anteriormente el emperador unido al trono dorado, bastante escalofriante y sí da el gran aire de grimdark de ese entonces cuando estaba empezando la seriedad con el lore principal de la herejía de Horus. Qué loco y tétrico ver al emperador en años anteriores lucir así con el lore antiguo. No solo el trono dorado fue usado para beneficiar el imperio contra los traidores durante el asedio a Terra, sino que también existía otro trono psíquico llamado el Cristal Oscuro, que fue usado por Targuta y Yesugei, quien se sacrificó para que su legión y más que todo que Yagata Incan pueda ir rápido a Terra a defenderla contra los traidores. Targuta y Yesugei tuvo el mismo destino igual que Malcador al final de lograr su cometido. La Legión de los Lobos Espaciales habían dictado una orden del emperador para vigilar a los primarcas, con el fin de saber quién lo traicionaría, así que se creó un grupo de lobos espaciales como vigilantes para cada legión de los primarcas, con el fin de ver si el primarca es leal o no. Así dio este caso cuando tocó vigilar a Conrad Kors y su legión, pero estos lobos espaciales fueron con una condición de los amos de la noche y fue que dejaran sus armas, el peor error de los vigilantes, ya que al final los amos de la noche los hicieron pedazos a cada vigilante. Durante la diplomacia de Prospero, Leman Russ había optado por enviar a unas hermanas del silencio al planeta, pero el problema surgió ya que las hermanas del silencio, como dice en su nombre, no hablan de manera normal como los demás y aparte de ser antipsíquicas, haciendo que los 1000 hijos no puedan entrar en las mentes de las hermanas del silencio, sino que Leman Russ lo hizo al saber que las hermanas del silencio son antipsíquicas, cosa que no permitiría a los 1000 hijos manipularlas. Al final fue un desastre la diplomacia que luego llegaría a la quema de Prospero. En el canon anterior, el alma de Horus fue destruida por completo por el emperador, para que nunca regresara en forma de resurrección, reencarnación o algo por el estilo, previniendo su regreso caótico. En cambio con el nuevo canon, esto nunca ocurre, el alma de Horus se mantiene intacta, haciendo que solo su cuerpo fuera pulverizado, pero siendo perdonado por el emperador. Hasta la actualidad, la herejía de Horus es la saga más larga con un trayecto de más de 70 libros, contando los spin-offs y los otros volúmenes, convirtiéndose la saga más grande en todo Warhammer 40.000 en toda su historia, y su cronología es igual de confusa que da dolor de cabeza al saber el orden de cada novela puesta. Hablando de los libros como también de la cronología de la herejía de Horus, muchos se han planteado la idea por dónde comenzar la historia de la herejía de Horus, pues es sabido esta pregunta desde hace mucho tiempo, y es que la mejor opción por comenzar con la saga de la herejía de Horus es con Horus, el Señor de la Guerra, libro del 2006, justamente en ese libro. Realmente todas las legiones tenían sus máquinas autónomas para algún trabajo objetivo en específico, pero se usaron estas máquinas autónomas para la Gran Guerra. Gran parte de estas máquinas fueron destruidas, como también se perdieron en el trayecto final de la herejía de Horus. Varias de las imágenes y especialmente portadas hechas para los libros de la saga, fueron hechas por el gran artista respetado por la gran fanaticada anglosajona, Neil Roberts, quien se encargó de plasmar sus ideas en cómo estaban hechas, cómo estructuradas las historias de cada novela, así demostrando un talento como arte muy hermoso y épico en cada imagen que ha hecho este gran señor.
El primer Astarte en convertirse en un marín ruinoso de Slaanesh fue el tercer capitán de la legión de la tercera compañía, el mismo Marius Bairosean, haciendo que modifique su cara como la demostración de ser un ser ruinoso, como también el miedo plasmado en su perfil, todo con el fin de lograr la perfección completa con el caos. La herejía de Horus es considerada la tercera guerra más devastadora que hubo en la galaxia, dividiéndola en dos y dejando las consecuencias después de 10 milenios, siendo que está detrás de la revuelta cibernética y más de la guerra en el cielo. Cuando Horus había llegado a Molech, muchos guerreros del Imperio, tanto Astartes como Guardia Imperial y legiones de titanes, batallaron contra las fuerzas oscuras de Horus, pero uno solo titán le dio lucha a Horus, para demostrar que es heredero de dicha casa en el planeta de Molech, donde resguardaba el portal donde el emperador hizo el trato y engaño a los dioses oscuros, pero el titán, que fue un caballero imperial, hizo que Horus cayera, pero Horus, con ayuda de los dioses del caos, logró levantarse para luego proceder en destruir al caballero titán, haciendo que cayera y que varios de los suyos sean corrompidos al caos por Slaanesh, dejando que Horus logre su cometido en Molech. Un solo caballero titán logró casi parar la herejía. Había existido un ángel oscuro que fue uno de los caballeros errantes para luego ser uno de los creadores de los caballeros grises, quien fue capturado más adelante por los Astartes del caos, Epimetheus, quien batalló contra los traidores más adelante, pero fue capturado por Abaddon y la Legión Negra. Abaddon y los demás le dieron un castigo tan horrible, tan fatal y tan oscuro que incluso no podía hablar ni ver lo que pasaba, ya que incluso usaron un método de instrumentalización que fue la nulidad psíquica, que usaron para contrarrestar los poderes psíquicos de Epimetheus, haciendo que ya no tenga poderes psíquicos, y de que también le habían extraído su semilla genética para saber sobre los demás líderes de los caballeros grises junto a usarla a su favor, así viendo el atroz final del ángel oscuro, que fue un gran caballero de Malcador. A pesar de que Nathaniel Garro fue quien avisó al Imperio sobre la traición de Horus y las demás legiones traidoras a su bando, pues Garro descubrió esto gracias a Saul Tarvis, un capitán importante de la Legión de los Hijos del Emperador, que se mantuvo leal hasta el final durante la atrocidad violenta de Isván III, viendo cómo sus demás hermanos se volvieron demonios y monstruos en la tierra contra los suyos, haciendo que Tarvis les diera batalla y al final darle toda la noticia a Garro, pero falleciendo por dar su vida contra los traidores en Isván III y su destrucción, logrando que Garro llegara al Imperio para dar la oscura y dura noticia de la traición. Los manos de hierro se habían vuelto más duros, más fuertes y más cibernéticos, convirtiéndose como máquinas de guerra después de ver cómo Ferrus Manus en una transmisión en vivo fue hecho pedazos por varios traidores, para quedarse cada parte suya, y más de saber cómo fue derrotado por Fulgrim, haciendo que sus emociones como sentimientos se separen de cada Astarte de los manos de hierro a causa de esta dura y gran pérdida. Si nos ponemos a analizar y ver la historia de la eclesiarquía que fue creada cuando apenas inició la Gran Cruzada, fue esta misma iglesia quien dio la ley de tener el Letios Divinatus, un libro donde se da tributo, honor y conmemoración al emperador de la humanidad como un dios, sin saber que el origen oscuro del libro fue creado por Lorgar, el traidor más grande de la herejía, haciendo que su objetivo principal y original se haya hecho realidad, ya que todo el imperio vea al emperador como un dios en cierta parte gracias al libro que Lorgar creó para que su padre sea visto como una deidad, bastante irónico y divertido pero odiable por parte de Lorgar por lo que hizo realmente. Existen versiones alternas de la herejía de Horus, como pueden ser la herejía de Lionel Johnson, la herejía de Rogal Dorn o la herejía de Guilliman, cada una dependiendo del camino que se toman, pero teniendo como el que dio batalla contra los traidores el mismo Horus con ayuda de los leales como pueden ser Magnus, Perturabo, Conra, Fulgrim, Mortarion, Angron, Lorgar y Alfarius con Omegon, pero que se destaque un poco más Horus como ser un gran representante del emperador contra los traidores en los universos alternos de la herejía que se llevaría a cabo, pero solo siendo historias hechas por fans. Algunos catalogan como también creen que la herejía de Horus es una analogía hacia cómo Lucifer se rebeló contra el cielo con otros ángeles oscuros, para luego ser expulsado para siempre del cielo como castigo eterno y sufrir en el infierno, según cómo fue Horus derrotado y acabado por el emperador y así dar surgimiento a los Astartes del caos. Hasta el momento en esta fecha y con las nuevas novelas que salieron hace unos meses, la historia de la herejía de Horus en general ya tiene 36 años aproximadamente, ya que la primera mención de la historia de la herejía de Horus fue en 1988.
Durante el libro del fin y la muerte 2, hay un diálogo muy interesante sobre Vulcan con Malcador, haciendo que ellos dos vean cómo estaba el estado del imperio, viendo que ya no es ni siquiera la sombra de lo que fue hace tiempo, solo viendo la única y última prueba de lo que es el imperio, el propio palacio imperial del emperador, de ahí lo demás esta es pura ruina total. Alguno se lo haya pensado y si existieron amos de las noches que fueron leales en la herejía de Horus, pues si existieron amos de la noche que se mantuvieron al lado del emperador, incluso uno de estos leales fue el gran héroe Felsarost, quien se transformó en un caballero errante de Malcador en lo alto de la herejía de Horus. Si la Gran Cruzada tuviera éxito al final, el propio Ahriman con su hermano gemelo Hormuzd planeaban abrir una venta de uvas con vino, esto se lo había dicho a Lemuel, cosa que al final nunca pasó y más con la pérdida de su hermano Hormuzd tras aliarse con Sinchi hacer que Ahriman se prometa buscar la solución de rescatar a sus demás hermanos de su legión con volverlos a la normalidad. Los guerreros de hierro tenían un pasatiempo que parecía como un juego de estrategia, para simular asedios y demás ataques estratégicos, tipo Dawn of War o StarCraft, todo eso luciendo durante los asedios, que desataba Perturabo en la herejía de Horus y más en el asedio de Terra. Estaba el titán tipo imperial que fue la gran bestia que arrasó con Isvan III para luego llegar al asedio de Terra, muchos de los guerreros temían de enfrentarse a ese ser mecánico gigantesco ya corrompido por el caos, siendo de la Legión Mortis este gran titán. Cuando Lorgar quería traicionar a Horus antes del asedio de Terra con el fin de ganar todo su poder y puesto de señor de la guerra, quería llevarse a Fulgrim, pero Fulgrim se negó, a lo que un portador de la palabra dijo su verdadero nombre y así llevándose a Fulgrim, pero Horus se enteró de la traición de Lorgar, haciendo que lo agarre a golpes por esto, para luego Fulgrim se mofe de la situación de Lorgar. Isvan III es considerado tanto como el peor evento apocalíptico de la herejía de Horus, el más devastador, el más sangriento y más infernal, como también el más trágico pero también el más heroico y épico, por demostrar a los que son los verdaderos héroes del imperio e hijos del emperador, dando sus vidas por los inocentes y batallar contra sus hermanos que ya no lo eran. En el transcurso de la herejía de Horus, se producieron en serie 4 tipos de servoarmaduras de Astartes, para ampliar, modificar y actualizar más capacidades, potenciar más las habilidades de la servoarmadura como también y lo importante, nuevas innovaciones para las futuras creaciones de servoarmaduras, teniendo la servoarmadura quinto, herejía, el sexto, Corvus, el séptimo, Aquila y el octavo como último, el errante, para luego esperar 10 milenios para el último tipo de servoarmadura que sería el tipo 10, el Tacticus que es exclusivo para los Astartes Primaris, donde se cumple el dicho, tiempos difíciles crean hombres fuertes. Cuando Perturabo estaba asediando Terra, Horus había dictado que Perturabo se encargara del plan por delante, el problema llegó cuando sus demás hermanos, los Primarca traidores fueron tan incompetentes como desconfiables que no se logró el plan original que planeó Horus con Perturabo, ya que ninguno colocó su parte y nadie se organizó salvo por Horus y Perturabo, haciendo que Perturabo se enfureciera, pero la gota que derramó el vaso fue que Horus dejó al cargo a Mortarion, haciendo que durante los últimos días de la herejía de Horus, Perturabo procedió a abandonar por completo el asedio y el sistema solar con toda su legión para partir al ojo del terror. El asedio de Terra duró solo aproximadamente 55 días. Cada primarca traidor había causado un tipo de baja al imperio al final de todo, Angron una gran baja de números de guerreros, Magnus una gran baja de planes y poderes psíquicos, por destruir la telaraña y hacer que los 1000 hijos que estaban mutando, Mortarion con lo vírico, Fulgrim con lo moral, Perturabo con el armamento y las ruinas, Lorgar por las creencias extremas como también oscuras, Conrad de hacer bajas con usar el terror y fuerza brutal, Alfarius de sabotear y haber echado los planes a los leales, y Horus de dar el peor y golpe más bajo, hacer que el emperador y el imperio sucumbieran en lo que son ahora actualmente. La Cábala es una organización conformada por xenos de los antiguos, como también de perpetuos y que tenía el objetivo de destruir al caos como el más grande y más peligroso problema en toda la galaxia, siendo esta organización secreta como la responsable de que Alfarius y Omegon se volvieran traidores, pero todo fue porque si lograban que Horus ganara la lucha contra el imperio y más del emperador, para así hacer que la humanidad caiga, haciendo que los dioses del caos se debiliten hasta su extinción, cosa que nunca pasó y así surgiendo el mito de que si la Legión Alfa es leal o traidora entre los fanáticos y la comunidad misma, todo con el fin de proteger a la humanidad de cualquier peligro galáctico.
La saga de la herejía de Horus ha sido la saga con más contraargumentos, como también incoherencias y sobre todo, versiones alternas de ciertas historias y personajes, haciendo que ciertos libros tanto por su historia de profundidad como cronología hace que la herejía de Horus se vuelva confusa en parte como está estructurada toda la herejía de Horus por completo. Tras el error que cometió Fulgrim de haber acabado a su hermano favorito Ferrus Manus, por lo que había hecho de enviar a Fabius Bill a que creara clones de Ferrus Manus, pero cada vez que Fulgrim se mostraba ante un clon de su hermano, el clon siempre tenía el deseo de acabar con Fulgrim por su traición, así con cada clon daba el mismo resultado. Al final, muchos clones fueron eliminados y Fulgrim se lamentó más al saber que el original y real Ferrus Manus nunca volverá, cosa que le dolería por mucho a Fulgrim, esto siendo en el gran auge de la herejía. El primer libro de la saga fue lanzada en 2006, siendo Horus, señor de la guerra, llevando aproximadamente 18 años hasta la fecha y así, llevando muchas novelas hasta la fecha, donde la última fue El fin y la muerte volumen 3 del año 2023. Uno de los muy pocos Astartes que le dio lucha a Alfarius y ser el mejor en batalla fue el mismo Niconas Sharroukin, quien le dio lucha sin cesar. No solo eso, sino que Nicona también le dio lucha a Lucius para luego ganarle sin problemas, incluso sobrevivir en el arrasamiento de los hijos del Selenar, también de que Magnus lo salvó 2 veces cuando se dio el asedio. Cuando Conra expandió a su legión del terror en varios sectores de la galaxia en la herejía, y más en ultramar, sin embargo, Vulcan cuando se topó a Conra, ellos dos quedando solos, temía de algo hacia Conra, no fue el miedo y terror de lo que es Conrad, sino que Vulcan que temía de herir y quebra a Conrad, no quería hacerle daño a Conrad, ya que sabía de su abrumador poder que puede destruir a Conrad en segundos, de ahí que se dirigió a Conrad para decirle ciertas palabras y que había llegado a su límite con Conrad para luego proceder a luchar contra Conrad después de todo lo que hizo. De hecho, Constantin Baldor vio lo que vendría en los próximos 10 milenios cuando vio su lanza tras saber la cruda realidad después de la herejía de Horus. La antigua versión en cómo falleció Sanguinius fue que quedó en el suelo después de ser derrotado por Horus, pero con la nueva versión pues es ultra grimdark y oscuro el trágico destino del ángel, que incluso Horus le hizo un crucifijo al cuerpo de Sanguinius que luego Garbiel y Leetu fueron a velar cuando el emperador batalló contra Horus. Aunque casi todos los portadores de la palabra se volvieron traidores y caóticos, pues estuvo el Dreadnought que dio a luz y había hecho surgir sin querer a la Eclesiarquía, nada más ni menos que el Anacoreta, un Dreadnought portador leal que estuvo al lado de los ultramarines contra los portadores del caos. De hecho, Horus trató de que Leman Ras se fuera al caos cuando estaban peleando, pero Ras se negó y sin olvidar que Ras pudo acabar con Horus con la lanza dionisíaca, pero aún sentía piedad por Horus que por eso dudó en hacerlo, ya que Horus manipuló emocionalmente a Ras, cosa que hizo que Horus aprovechara en atacarlo y dejarlo al borde de la muerte a Ras. Cuando Horus quedó a solas hablando con Abaddon en un holograma, Horus solo cerró los ojos, vio que habían futuros alternos, donde uno de esos se vería al mismo Horus, pero como un ser de luz peleando contra el caos, mientras que su versión oscura mira a toda vista de lo que hace su versión alterna, hasta que dijo tanta sangre y fue interrumpido por Abaddon. Cuando Horus quedó con Petronelle Avivar, una palatina importante que Horus le dijo que tanto Guilliman y la Ionel dijeron que no sería el señor de la guerra y que ellos querían liderar el gran ejército del emperador, cosa que pasó al final en el milenio actual y mayormente de parte de Robot, Guilliman y el retorno de la Ionel. De hecho, cuando Horus se convirtió en el señor de la guerra, este tomó una actitud muy soberbia y presumida que no dejaría que nadie le llevara la contraria, incluso que cuando Loken empezó a cuestionar a Horus, pues el mismo Horus fue hacia él y le dijo que con qué objeto se atreve a faltarle el respeto, hasta Horus es alguien que se queja mucho. Cuando Angron se transformó en príncipe demonio de Khorne, pues hubo un grupo de Astartes que vigilarían la defensa del conquistador, estos se negaron en captar órdenes y se marcharon, para luego regresar y que el líder llamado del vago de ese grupo recibió un disparo en la cabeza por Lotara tras haber hecho esa acción, aún así sobrevivió al disparo el Astarte. Ya mencionado a Lothar Azarrin, cuando el conquistador empezó a corromperse al caos y ser una entidad demoníaca grande de Khorne, pues Lothar Azarrin se fusionó con la nave y que su espíritu ya demoníaco alberga el conquistador.
Durante muchos milenios, los dioses del caos han estado en constante guerra contra cada uno, pero los cuatro dejaron todo de lado, dejando su odio donde la primera, única, y última vez que se unieron como el caos total, fue para ayudar a Horus y los primarcas traidores con las 9 legiones traidoras. Aunque eran dos bandos que se pelearon por el destino de la humanidad, pues tanto los Astartes leales y traidores odiaron a Erebus por lo que este había hecho con cada bando, ya que por jugarle a los dos bandos fue que se ganó la golpiza de Karn. Lo más inquietante y oscuro es, que los portadores y más que todo que Erebus estuvo en cada evento de la herejía de Horus, desde el incidente de Isván III hasta el asedio de Terra. Algo ultra curseado que pocos saben, y es que tanto Alpharius y Omegon sin saberlo se autosaboteaban tras verse gran parte de la legión como traidores pero la otra como leales, que incluso varios de los Astartes de la legión se hacían pasar tanto por leales y traidores durante la herejía de Horus, que incluso esto afectó al propio Alpharius de cierta manera. Horus, al saber que Perturabo abandonó el asedio de Terra después de darle el puesto de Perturabo a Mortarion, pues se enfureció por la decisión de Perturabo y su legión de retirarse, sin embargo fue su culpa por haber hecho eso en contra de Perturabo. Después que acabó la herejía de Horus, Laionel mandó a destruir los planetas de sus hermanos traidores, pero 2 planetas ya fueron destruidos por sus primarcas y fueron Olimpia y Nostramo por el mismo Perturabo y Conracors. De hecho, Laionel iba a ser eliminado por Conrad cuando tuvieron su primera lucha si no fuera por un ángel oscuro que atacó a Conrad por la espalda, pero igualmente quedó en empate y así salvar a Laionel, pero también que Laionel estaba por acabar con Conrad en segunda lucha sin antes que Sevatar lo salvó para luego enviar a 100 Raptors de los Amos de la Noche contra Laionel. Sin olvidar que después de su última contienda, que tuvieron el acechador nocturno y el león, pues Conrad quedó en coma para que Yago Sevatarion carreara toda la legión, haciendo que Sevatar se encargara de reponer a la legión con ese duro golpe por parte de los ángeles oscuros y más de Laionel. De hecho, Lorgar iba a caer en Isván V cuando Corax se enteró de su traición, iniciando una lucha hasta que Corax le clavó sus garras en el estómago a Lorgar hasta sangrarlo, para que luego Lorgar le dijo que lo hace porque el emperador les mintió y él llevara la verdad, pero antes de que Corax acabara con Lorgar, su impacto fue detenido por Conracors para ayudar a Lorgar en el desembarco de Isván V contra Corax. Algunos piensan que Lorgar es el primer hereje y traidor, pero original, y más que todo realmente el primer hereje y a la vez el traidor es Erebus, quien supo de la existencia del caos y sus 4 dioses para luego compartirle este conocimiento oscuro y maquiavélico a Lorgar y Cora Faeron, siendo él realmente el verdadero causante y culpable como también mente maestra en toda la herejía de Horus, desde traicionar a Horus en Davin para luego transformarlo en el monstruo de los 4 seres oscuros de la disformidad. Cuando Fulgrim quedó con Perturabo y el Drukhari para buscar un objeto a Eldar y llamado el Ángel Exterminatus, pues antes de eso, Fulgrim le contó una historia de hace millones de años sobre la historia del Ángel Exterminatus, sin saber que el Drukhari sabe por completo de la mitología de sus dioses y se quedó con un asco y ofensa total tras escuchar la historia inventada de Fulgrim, haciendo que el Drukhari se sacara mucho de onda con esa mafufada de Fulgrim. De hecho, Rogal Dorn casi se corrompe al caos por Khorne, ya que Khorne le encerró en una dimensión donde era todo un desierto. Rogal Dorn estuvo viendo dónde podía buscar solución para salir de esa tortura, estando durante años e incluso siglos, pero Dorn ya estaba en las últimas con mucha desesperación, ya que vio que no había forma de salir de ahí, ya que su única opción que le quedaba es aceptar a Khorne y unirse al caos, pero pasó algo y es que una fuerza psíquica, más bien, la luz del emperador se hizo presente y eso hizo que Dorn lograra salir y mantenerse leal y firme ante su padre el emperador, fallando Khorne en esta tarea. Puede ser sorprendente e incluso irónico, pero cuando el emperador batalló contra Horus, pues Horus hizo una jugarreta y fue usar a los custodes del emperador para pelear con él, pero aquí hubo algo y es que los custodes estaban poseídos bajo el control de Horus físicamente no mentalmente, a lo que los custodes atacaron al emperador pero se lamentaron y le pidieron perdón como arrepentimiento al emperador por lo hacen, el emperador igualmente los perdona pero los acaba a causa de esa acción tan infame y diabólica de Horus, esto lo hizo mientras estaban en otra
otra dimensión donde los custodes vieron el infierno en carne propia. Rogal Dorn quedó muy mal emocionalmente con todo de la herejía de Horus, viendo como varios de sus hermanos se dieron guerra hasta la muerte, ver como su mejor hermano, Horus fue corrompido y los había traicionado, ver que Malcador falleció y se sacrificó, el estado del imperio y para echar sal a la herida, el emperador terminando en modo vegetal en el trono dorado, fueron factores para que Dorn se sintiera mal y culpable por todo lo que pasó en ese lapso de tiempo de 7 años. Cuando Nathaniel Garro informó a Dorn sobre la traición de Horus y las demás legiones traidoras de Isván III, Dorn en vez de sorprenderse o algo por el estilo, pues Dorn se enfureció mucho con Garro, que lo agarró a golpes por creer que era una difamación, pero al final tras saber la dura y oscura verdad, Rogal Dorn se lamentó y entristeció por la traición de su hermano Horus, pero dejando a Garro al borde de la muerte por la golpiza injusta que recibió. El propio Dan Abnett, el que escribió varios libros de la herejía de Horus y de los mejores escritores, pues él dijo que tras tomar la decisión de acabar con Garbiel Loken en El Fin y la Muerte 3, fue algo muy difícil para él tomar esa decisión, ya que Garbiel Loken es su personaje favorito y haber hecho que Loken caiga fue sentir como sacrificar a su propio hijo. Hubo un Dreadnought leal de la Guardia de la Muerte que estuvo en Isván III, sabiendo de la traición de su padre y sus hermanos en la destrucción de Isván III más de la gran bomba vírica que destruiría al planeta, pues el Dreadnought Uronfol había protegido a su hermano Temeter, pero este iba a sucumbir, más de que su carne se quedó pudriendo, pero Uronfol solo le dijo que ellos nunca tendrá su muerte, ya que ellos morirán como ellos quieren realmente para nunca darles la victoria a los traidores, una de las historias más tristes en la saga. Cuando se produjo la guerra en la telaraña, pues el emperador batalló contra Draznir, pero este al ser un demonio muy poderoso de hace milenios, le dio lucha hasta casi acabar con el emperador, pero que el emperador con sus poderes había convertido al demonio en espada como la que es actualmente y dejarla empalada a Ra-Endymion, pero que tras esa acción, el emperador le dijo su última orden y fue correr, a lo que Ra se fue corriendo con el fin de alejar por completo a Draznir de todo el imperio. El emperador hizo algo ultra drástico antes de batallar y encarar a Horus y esto fue de haber fragmentado su alma, descartando sus emociones y humanidad, todo con el fin de que su amor por su hijo Horus no se interpongan, y dude en acabarlo o no, al igual de que esto resultó en no sentir algo por la caída de Sanguinius, incluso el emperador le dijo entre comillas a Horus, ¿qué le hiciste a mi hijo? Horus creyó que el emperador se refería a cómo él acabó con Sanguinius, pero realmente el emperador le dijo eso a los dioses del caos a Horus en la bestia oscura que se transformó. Después de la gran guerra de la telaraña y la herejía de Horus, dejando un resultado de 9000 custodes y miles de hermanas del silencio que perecieron, junto a la desaparición de su líder Constantin Baldor, pero también varios de sus capitanes habían caído, todo esto en 5 años que esos custodes y hermanas del silencio batallaron con hordas de demonios gigantescas sin cesar, siendo una derrota tan horrible y dura de los guardaespaldas del emperador. Cuando el emperador estaba a punto de batallar contra Horus, él observando la ruina que quedaría y sería el imperio más de la gran vibra y oscuridad presente del caos, pues casi tomaría la decisión aterradora de convertirse en el monstruo y el apocalipsis de la profecía, el rey oscuro, siendo un ser tan aterrador, peligroso y siniestro que haría que viniera el fin del mundo como también de la galaxia misma por completo, pero gracias a Garbiel Loken y Ollanius Persson en compañía de Leetu fue que impidieron por completo que el emperador se transformara en el rey oscuro de la profecía. Después de que terminó la herejía de Horus, todo acerca de los primarcas traidores y especialmente Horus fue eliminado, destruido, y confiscado todo acerca de la historia, vida e información de todos los primarcas traidores por su traición irredimible sin perdón. Habían unos 4 astartes de la Legión Alfa que decidirían en qué bando serían leal, estaban Sagitario, Xenofón, Paramus, y Orfeo que tenían su perspectiva cada uno, pero el lado de cada uno fue que Sagitario sería leal a Horus, mientras que Xenofón al emperador, por otro lado estaba Paramus que era mejor acabar con el emperador y Horus al mismo tiempo, mientras que el de Orfeo era ignorar cualquier bando y solo destruir al caos como una amenaza gigante a la humanidad.
Eufrari Killer fue la más grande rememoradora en toda la historia del imperio y la primera santa de todo el imperio, siendo una heroína que antes de la herejía de Horus, tomó captura de todo lo que hacía Horus antes de caer al caos y relacionarse con los lobos lunares para hacer pictogramas y cuadros del señor de la guerra, pero ella vio el infierno que se desató en la herejía de Horus y más de que gracias a ella están uno de los pilares más grandes del imperio y primordiales como es la eclesiarquía, también el culto imperial a la persona del emperador y más de haber hecho que el Astronomicon se iluminara por toda la galaxia con millones de imperiales con la poderosa y más grande frase de todas que ha marcado por completo a Warhammer 40.000, y hacer que el caos retroceda por completo para ayudar al emperador contra Horus, el emperador protege. De todos los primarcas traidores que se volvieron demonios, el primer fue Fulgrim y fue por engañar para tenderle una trampa a Perturabo y así obtener la mitad de su vida para luego convertirse en príncipe demonio de Slaanesh del placer. Por culpa de Erebus y más de saberle de la existencia del caos a Typhus, fue la razón para que Typhus vendiera a su legión y a su primarca en unirse al caos para también usar sus poderes psíquicos y ser el favorito de Nurgle, haciendo que Mortarion se transforme en príncipe demonio de Nurgle. Los únicos que no aceptaron al caos que hasta odian el caos son los guerreros de hierro y los amos de la noche. Si se ponen a pensar, el único primarca que sí aceptó unirse al caos a su propia cuenta y voluntad fue Lorgar, ya que los demás fueron obligados como también engañados, ya que Perturabo lo engañaron, igual a Fulgrim por la espada de la Conrad despreciaba al caos, Angron fue obligado, igual Mortarion, Magnus también fue engañado, Horus fue el que se llevó la peor parte, ya que fue traicionado y engañado por completo para ser el anfitrión de los 4 dioses del caos y Alfarius se dejó influenciar por la cábala en mentirle de aquello sobre el caos y la humanidad. El origen de la rabia negra fue desde el momento que Sanguinius cayó ante Horus y ahí pereciendo de la peor manera, haciendo que a partir de ese entonces quede marcado en todos los ángeles sangrientos, sucumbiera a su modo berserk oscuro y destruyan como también acaben a todo aquel que esté a su alrededor, más viéndolos como si fueran Horus, de ahí que por eso gritan Horus. Cuando el emperador fue acompañado por Sanguinius, Rogal Dorn, Constantin Baldor y sus custodes al espíritu vengativo, Horus les había tendido una trampa después de desactivar sus escudos de su nave, haciendo que cada uno sea llevado en una dimensión diferente, siendo que Sanguinius fue el primero en llegar donde estaba Horus, mientras que Dorn terminó en el desierto, Constantin Baldor viendo a sus hermanos caer mientras que Abaddon se complace de destruir y el emperador viendo a sus guerreros siendo marionetas de Horus. La nave principal del Lorgar, el Fidelitas Lex fue destruida y haciendo que esta cayera en el océano de Nuceria, haciendo que los restos y ruina del Fidelitas Lex quedarán en Nuceria, pero Lorgar ya tenía 3 naves del tipo Abismo que son más grandes y bestiales que los acosarados Glorianas. Sirene Valantionarias la dama bendita, fue aquella mujer importante del Lorgar y los portadores de la palabra que dio lugar relacionada con Argeltal, el primer escargar demonio quien más bien fue clave como testigo de la atrocidad del oscuro como un dios oscuro de la sin embargo, también fue testigo como su lugar muerte de la fue destruido por el emperador y más que dio lugar la dama bendita con John Grammaticus y Vulcan sobre una información muy oscura y fue de que Horus iba a llegar a algo más y esto sería nada más ni menos que el rey oscuro como un dios oscuro de la horrible profecía, tal cual pasaría con el fin y la muerte de la galaxia. La batalla devastadora de Betagamon fue ultra bestial que fue una lucha titánica de miles de titanes y caballeros de los leales peleando contra los traidores, causando la caída de muchos titanes y caballeros de los leales, haciendo que los traidores ganaran en esta lucha infame, y más de que comenzó como un engaño de Horus contra los leales, que incluso el propio Sanguinius con Raldoron le dijo que si esta lucha devastadora hubiera pasado en Terra, el planeta hubiera sido destruido y el palacio del emperador sucumbiría a su destruido con el gran cataclismo de esta guerra. De hecho estuvo el último guerrero trueno aquí mismo en la herejía de Horus en el libro de los muertos exiliados, el mismísimo Arictanaris, quien al comienzo de la herejía de Horus, Arictanaris con su compañero fueron encarcelados por los custodes tras ser los últimos guerreros truenos, sin embargo, un asalto de los devoradores de mundos habían causado una brecha donde Arictanaris escapó, luego de luchar y acabar con varios devoradores de mundos, y para luego robar sus órganos de Astartes, todo con el fin de curar y reparar los defectos genéticos
híbridos de Guerrero Trueno, siendo que al final fue un éxito de curarse con los órganos que se robó para luego ser un híbrido de Guerrero Trueno y Astarte al mismo tiempo. De hecho, en el mismo libro de los muertos exiliados, se menciona también que hubo un devorador de mundos con media armadura que sorprendentemente le ganó a un custode, esto siendo algo que impactaría a cualquier de saber que un Astarte hizo una hazaña grande como acabar con alguien que fue creado personalmente por el emperador de la humanidad con su semilla. Las dos armas principales de Angron, la Gorechild y el Gorefader se habían dañado durante armatura en la Cruzada de las Sombras, donde Angron quedó por debajo de un edificio y para salir de ahí, excavó en las profundidades para salir y usó sus dos hachas que al final salieron dañadas y quedaron irreparables para el Primarca, pero que Gorechild fue recuperada por Karm para luego repararla y mejorarla para luego quedársela, pero que fue advertido por Angron muy enojado en decirle que no la portara, pero lo demás es historia. Maloghurst fue el defensor de Horus y estuvo en compañía de su primarca con los demás traidores en la atrocidad e incidente de Isvan III, junto a enviarle la orden a Taithus de evitar a toda costa que la nave de Nathaniel Garro se dirija al imperio con el fin de avisar al imperio de la traición de Horus y los demás traidores, pero cuando Horus quedó inconsciente antes del asedio a Terra, pues Maloghurst hizo un ritual para evitar que parte del alma de Horus sea de los dioses del caos, pero el pago fue su vida, sacrificándose por Horus para que parte de su alma regrese con él y Horus se levante para dar la orden del asedio a Terra y todo lo hizo Maloghurst para que Horus nunca fuera esclavo de los dioses oscuros. El primero de los traidores que dijo la infame frase, muerte al falso emperador fue Yago Sebatarion, de ahí los demás traidores seguirían con esa frase que incluso la Legión Negra lo usó como grito de guerra, hemos regresado, muerte al falso emperador y que arda la galaxia. De la izquierda a la derecha donde se ve la reunión de los sabios para la destrucción y atrocidad de Isvan III están Erebus, Kelborhal, Maloghurst, Abaddon, Horus, Meros alias el Ángel Rojo, Ahriman, Ingetel y Fulgrim para comenzar con la herejía. De hecho el emperador ya sabía de antemano que toda la herejía pasaría, y todo esto fue cuando quedó con Malcador, le dijo que iba a haber una traición de parte de sus hijos y que todo aquel que será el señor de la guerra será el causante de todo, quien fue el mismo Horus y como se vio que fue por primarca para ir en contra del emperador, pero esto lo sabía todo con el fin de destruir para siempre la profecía del Rey Oscuro, ya que quería eliminar por completo con esa oscura profecía por medio de Horus que tenía más poder que rivalizó con él, pero la cosa fue lo contrario tras saber que ver cómo quedaría el imperio en algo peor sin retorno y que el Astronomicon junto a la disformidad que aumentaron considerablemente y ver que Horus está destruyendo todo, pues el emperador casi se transforma en el Rey Oscuro por no aceptar ese horrible y oscuro futuro de la humanidad, pero se negó en el último momento por Janius y Loken, lo demás es historia. Cuando se dio el acontecimiento del 63-19, cuando Horus y los lobos espaciales fueron por un planeta rebelde que era dirigido por un falso emperador, gracias a los 4 capitanes y más de Loken que lograron pasar hasta encontrar en persona al falso emperador, pues Horus fue hasta acabar con un disparo al falso emperador, este último quedando en su trono todo moribundo como un falso emperador, luego que Loken inmortalizaría todo en una era que lo cambiaría todo para siempre en la galaxia y más en el imperio, la famosa y aterradora frase que fue un oscuro augurio, que fue una predicción de a futuro. Yo estuve ahí, el día que Horus acabó con el emperador. Refiriéndose que Horus acabó con el falso emperador, sin saber que eso haría con el emperador, muy aterrador y trágico sin duda. Muchas gracias a ustedes héroes imperiales por llegar hasta el final del video, se los agradezco infinitamente como no se imaginan caballeros del imperio, más que gracias a ustedes es que el canal está creciendo cada vez más y más, porque siguiendo así con este ritmo, voy a llevar más contenido que les encantará a cualquier de ustedes sin duda, por lo que respecta que esta gran saga vale por completo la pena sin duda de la herejía de Horus, así que sin nada más que decir, ahora sí paso a retirarme para descansar y concluir con esto, nos vemos hasta la próxima héroes imperiales y que el emperador los proteja, hasta la próxima, adiós.